Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien y bueno, bienvenidos a esta. Es una clase gratuita que estará disponible aquí en nuestra página durante 7 días para toda la comunidad y en el caso que seas suscriptor no te preocupes que luego va a quedar disponible por tiempo ilimitado en el centro de suscriptores. Te cuento que en esta clase les voy a enseñar o les voy a mostrar el proceso para crear botellas personalizadas trabajando lo que es el sticker con papel fotográfico adhesivo y también realizando sus lacitos para decorarla así de esta manera. También les voy a enseñar, aunque ya lo hemos realizado, el proceso de lo que son los chip bags, como también los stickers que ya vienen como que medio precortados, vamos a decirlo así, precortados para que solo puedas desprender y pegar en la superficie o en el producto que tú quieras, de manera que esta clase es para complementar la clase que ya tuvimos en nuestra suscripción y puedas también trabajar este tipo de elementos. Todo lo que te enseñe lo vas a poder trabajar en cualquier temática, así que es una clase muy útil. Vamos a empezar. Y en ese caso voy a tomar como primer ejemplo las botellas y con este vamos a hacer lo que sería la primera explicación del primer producto. Primero vamos a tener lo que serían las medidas. En este caso, esta botellita de gaseosa o de refresco es de la mini, es chiquitita, esta tiene 300 mililitros. El sticker que esta trae puede ser la medida que yo utilice como guía o referencia para hacer el diseño de mi sticker. Así que bueno, vamos a tomar la medida desde allá. Les cuento que yo trabajo en centímetros, así que voy a tomar la referencia de ese mismo sticker en centímetros. Tiene 3 centímetros de alto, más sin embargo que depende de la botella que yo vaya a personalizar, lo puedo hacer inclusive más ancho, ¿no? De manera que el diseño se aprecie mucho mejor y no quede tan pequeño. Como mide 3 centímetros y me deja un poquito más, lo puedo trabajar muy bien en 3.5 centímetros o en 3 centímetros. Eso sería opcional. Ahora, esa medida tiene que ser exacta. 3.5 centímetros o 3 centímetros exactos. Así, es la altura tal cual. Ahora, la otra medida sería el contorno. Para esto me ayudo de esta cinta métrica que es como de un plástico, ¿no? Pero se puede tomar la medida más fácil del contorno de las cosas. Así que en este caso voy a tomar también la medida de acá y me indica que tiene 19 centímetros de lo que sería el diámetro de mi botella. Ahora, en este caso debo agregar o medio centímetro o 1 centímetro completo o 0.8 centímetros, un poco más, ¿no? Para que haya ese espacio donde yo voy a pegar una parte del sticker sobre otra, así como lo podemos ver acá. Lo voy a levantar aquí poquito, miren, ven, no llega al ras con el ras, el que empieza y termina, sino que siempre queda una partecita debajo para que sea el agarre. Entonces vamos a considerar esa medida y si tiene 19 centímetros pues las vamos a hacer un poquito más larga. Si tiene 19 o 20 tu botella, hazla de 21 o hazla de 20 centímetros, ¿sí? Van a agregarle 0.5 o 0.8 o 1 centímetro, depende de ustedes y del área que vayan a trabajar, si la tienen ahí disponible, ¿no? Así que bueno, yo las voy a hacer de 20 centímetros, dejándole 1 centímetro por debajito por si acaso, ¿no? Vamos a dejarlo como que así. Vámonos ahora al área de diseño para que lo trabajemos. Bien, aquí yo tengo el diseño realizado, no tiene ningún personalizado. Ustedes van a recibir el archivo tal cual. Si le dan acá desagrupar, ustedes van a poder modificarlo, agregarle o quitarle elementos al diseño. Mientras lo voy a agrupar y les voy a explicar cuál fue el proceso que hice para crear este sticker. Voy a mover esta pieza de mi sticker acá arribita y les voy a mostrar. Lo primero que sería es que yo inserte un rectángulo, ¿verdad? Ya inserté un rectángulo y le dé las medidas que yo necesito. Acá voy a ver lo que sería el ancho, como les dije, lo voy a manejar de 20 centímetros y siempre que esté el candadito abierto voy a poder modificar tanto el ancho como el alto de las piezas a la medida que yo quiera y de alto 3 centímetros. ¿Ven? Todo se adapta. Ahora, ¿qué pasa si el candadito está cerrado? Bueno, cualquier medida que yo le dé va a ser proporcionada. Entonces, si yo aquí aumento 4, el ancho de la pieza también va a ser relativa a esa altura que yo estoy colocando. Entonces, recuerden tener el ganchito o el candadito abierto cuando ustedes quieran modificar y crear su propia medida. Una vez que ya yo tengo la base de mi pieza, yo voy a empezar allí a hacer lo que sería el personalizado. Depende de la temática que tú quieras trabajar. Así que
Voy a colocar como primer fondo, como ven acá, uno de puntitos. Para eso, si ya lo tienes acá en tu biblioteca guardado, bueno, te puedes apoyar de eso. Ejemplo que lo tengas ya aquí guardado. ¿Ves? Puedes buscar a tus papeles que ya hayas guardado y trabajarlos desde acá. O si no, irte hasta lo que son tus documentos. Yo en mi caso los tengo organizados por temáticas y los tengo de acuerdo a la temática que esté trabajando en ese momento o la que ya haya trabajado. Entonces busco por aquí Minnie Mouse y me busco los PNG, ¿no? Y aquí yo tengo organizado todos los papeles digitales que yo tengo de esa temática. Una vez que elijo el papel digital con el que yo quiero trabajar, lo que hago es arrastrarlo sobre el icono de Silhouette y soltarlo sobre la pieza que yo quiero personalizar. Como ven, aquí se notan unos espacios en rosa. Eso depende de la orientación que tenga mi papel digital. Así que yo me voy a ir aquí a la paleta de colores que está aquí, que dice abrir ventana de color de relleno. Cuando le dé aquí me voy a ir a los motivos del relleno y luego me voy a las opciones avanzadas. Voy a bajar y voy a ver donde dice rotar el motivo. Cuando yo le dé a rotar el motivo voy a poder ver cómo se va a ir modificando, ¿no? Miren la distancia rosada acá y si lo dejo acá ya no se nota. Quiero que esté ahí, pero de igual manera también quiero que tenga un poquito de simetría con cada uno de los lados, así que lo voy a ir dejando por acá aproximadamente, ¿ven? Es como cosa mía y la manera de que yo visualice mi diseño, eso también me ayuda a que todo se vea mucho mejor y yo sienta mejor a la hora que esté diseñando. Como ven, hay una curva en la parte de acá. Para ese proceso lo que hago es utilizar la cuchilla, así que voy a duplicar la base que ya yo utilicé para hacerle el sticker y luego voy a ayudar con mi cuchilla. En mi caso, yo tengo la versión business de Silhouette, así que cuando yo utilizo la cuchilla hay diferentes opciones de utilizarla, ¿no? Aquí voy a desactivar el autoaplicado, porque una vez que haga la cuchilla, si esto está activado, se va a hacer el corte inmediato. Pero cuando yo le doy así que no tenga la opción de autoaplicado automático, yo voy a poder modificar ese corte que quiero hacer. Así que, por ejemplo, miren, modifico la forma de la onda que estoy trabajando. Aquí lo podemos ver. ¿Qué tanto quiero yo que tenga mi onda? ¿Ven? Yo lo voy modificando. Y ahí lo puedo ir trabajando. Si es esta onda, o si es dentada, o si es una curva mano alzada. Ahí yo elijo el tamaño que yo quiero. Una vez que ya tengo la forma de la onda, también puedo agrandarla y trabajarla de esta manera. Y cuando yo ya tenga la onda que quiero trabajar y la ubique de la forma correcta, vamos a ubicar esto acá y que también terminen de la misma forma aquí. ¿Ven? Quiero que tenga el mismo corte aquí y el mismo corte aquí. Cuando ya yo tenga la onda, lo que voy a hacer es seleccionar el corte que estoy haciendo con la cuchilla, más la pieza que quiero cortar y ahí sí darle aquí arriba a aplicar. Cuando yo ya le dé a aplicar, ya se debe haber separado. Miren, aquí tengo la pieza. Y ahora esta pieza le puedo cambiar el papel digital. De la misma forma que lo acabo de colocar aquí, en el fondo, también se lo voy a colocar en la de abajo. Voy a ir a mis papeles digitales y voy a buscar ese papel digital de rayitas. Lo voy a arrastrar y lo voy a llevar hasta Silhouette y se lo voy a montar a la pieza que quiero que lo tenga. Como ven, también debo rotar el motivo, porque en este caso yo lo quiero de otra forma. Lo voy a rotar y lo quiero de esta forma. Ahora, ustedes siempre ven y aprecian estas líneas rojas o negras que son el contorno de sus piezas. Pero en mi caso a mí no me gusta que se vean, ¿no? Así que yo se las quito. Se las selecciono las piezas a las que se la quiero quitar y le quito el contorno. A mí me ayuda mucho esto en la visión que yo tenga o que como yo vaya a apreciar mi diseño una vez que lo haya finalizado, ¿no? Ahí yo lo puedo ir ajustando todo y ver todo. En este caso, me gusta delimitar las piezas o papeles que utilice y para eso le doy contorno, en este caso sí, a las piezas, pero sí quiero que este contorno se vea, entonces le doy el color del contorno que yo quiero y aquí le aumento el punto. Porque aunque aquí le haya dado el color al momento de la impresión, no se vería si no le aumento el punto, está en cero. O sea, el grosor de esa línea es cero. Quiere decir que al momento de la impresión no se ve. Entonces debo irlo aumentando, ¿ven? De acuerdo a como yo quiera y ver el color. Si ven, el color fucsia es muy fuerte ante el diseño. Entonces lo que hago es buscar el color que más le dé a mi diseño, ¿ven?
Y si no me gusta ninguno de los que tengo y quiero otro en especial, de acá donde está la paleta de colores de los contornos, normal, hay un goterito. Le doy clic a ese goterito y lo copio de donde yo lo quiera tomar, ¿ven? Si yo quisiera agarrar por aquí el del vestido, lo agarro, lo tomo y ya se guarda y se registran esos colores. ¿Ven? Listo. Ahora, una vez que ya tengo más o menos el diseño, la estructura, la base, yo utilizo mucho las líneas segmentadas, pero de forma decorativa. Siento que me ayudan a realzar un poquito los diseños. Eso es opcional. Así que lo que hago es tomar la base, el cuadro que hicimos, el rectángulo de 3×20, y hacerle un desplazamiento interno. Selecciono la pieza, le hago el desplazamiento interno y en vez de que la línea sea recta, yo lo que hago es hacerle una línea entrecortada o discontinua o segmentada, cambiarle el color al color que yo quiera, puede ser blanco, puede estar representado por la misma temática que ya estamos trabajando y darle el color en 2, o sea, la línea del grosor, el punto de grosor, aumentárselo a 2. Y yo ahí elijo si ahí me gusta, si ahí no me gusta, si lo modifico, si lo dejo de esta forma. En el primer ejemplo se los he dejado en blanco. En este ejemplo se los voy a dejar con fucsia para que ustedes puedan ver las diferencias. Ahora, como les dije, estamos trabajando en complemento de lo que fue la rueda de la fortuna, ¿no? Que trabajamos para los suscriptores. Así que los elementos ustedes los pueden tomar del mismo archivo. Si no, lo van a tomar de acá mismo, del mismo archivo que yo les voy a dejar para que ustedes lo agarren. Lo van a desagrupar y lo pueden tomar de acá mismo, ¿ven? Y van a hacer su diseño en base a él. Entonces, como ven, voy a dejarlo aquí. Entonces yo puedo tomar el diseño de acá e ir armando mi diseño, si es lo que yo quiero. Ahora, les explico rápidamente si no quieren el guante y ustedes tienen cualquier otro elemento, por ejemplo, el caso de unos zapaticos, se traen su archivo hasta acá. En este caso tienen un fondo, lo que yo necesito hacer es un trazado compuesto o puedo recortar la forma, lo que me quede más fácil. En este caso para mí crear un trazado compuesto es mucho más rápido en este momento. Así que selecciono el área donde quiero aplicar el trazado. Espero que me marque la zona del umbral, o sea, lo que voy a extraer de la forma. Aumento mi umbral, ¿ven? Mientras toda la pieza que yo quiera extraer de esa imagen esté con amarillo, todo bien. Le voy a bajar la escala para que el borde sea un poquito más pulcro y le voy a dar trazar y separar. Lo que yo quiero sacar es tal cual esos elementos que estoy alumbrando, que estoy iluminando, que estoy señalando de la imagen completa. Entonces le doy trazarlos y separarlos de allí. Y ya está listo, ¿ven? Voy a poder tener aquí un zapato, selecciono el otro y los puedo tener. ¿Ven? Listo. Y una vez que ya yo tenga mis zapatos, los voy a agrupar porque se han separado, ¿no? Se hicieron los trazados por separado y ya puedo venir y colocarlos donde quieran. Luego algo que yo siempre trabajo o manejo con el tema de mis diseños, de mis formas, es que ustedes pueden ver acá que el blanco y luego tiene unos desplazamientos. Uno tiene rosado de fondo y uno tiene dorado. Lo que yo hago es hacerle desplazamientos, irme a la estrellita. Me gusta trabajar mucho con la barra derecha, así que lo hago directamente desde allá. Le doy un desplazamiento. Aquí la distancia igualmente la manejo en centímetros y lo puedo modificar 0.1 o 0.05, ¿no? De acuerdo al tamaño original que estés trabajando de tu imagen, el desplazamiento va a ser o más grande o más pequeño, aunque use la misma distancia. Siempre uso los desplazamientos blancos de manera que resalten las imágenes y no se vea todo como tan cargado, ¿no? Una vez que yo hago el desplazamiento, le modifico el color que yo quiera agregarle, así que como le dije va a ser blanco, voy a modificarlo a blanco y ya está listo. De esa manera, aunque se ve un desplazamiento acá, no se va a ver en la impresión, pero vamos a quitárselo, ¿ven? Ahí ya lo tengo. Si yo quiero otro desplazamiento, bueno, lo que hago es hacer lo mismo, desplazamiento externo, 0.05. Voy a buscar mis papeles digitales, voy a darle dorado o glitter, dependiendo lo que yo quiera, ¿no? O el efecto que yo quiera dar. Voy a hacerlo con el espejo, le quito los contornos y ya está listo. Ahora, si quiero moverlo, voy a mover todas mis piezas para acá, las selecciono las tres a la vez, las centro y las agrupo, ¿no? Para que de esta manera pueda mover todos los elementos a la vez. Puedo moverlos acá completo, le puedo aumentar el tamaño o lo puedo modificar a mi gusto, ¿no? Y luego, si quiero colocar del otro lado también estos mismos zapatitos, lo que hago es hacer una copia en réplica hacia el otro lado.
Y para hacer una copia en réplica o reflejar esta imagen hacia el otro lado, la voy a seleccionar. Nuevamente me voy a la barra derecha y vengo acá donde dice abrir ventana de réplica. Luego en la opción de reflejar lo voy a reflejar hacia la parte derecha. Y de esta forma ya tengo mis zapaticos, pero viendo hacia el otro lado. Entonces yo voy a recrear tal cual el diseño que está en la parte de arriba. Ya les he explicado cómo lo pueden hacer si ustedes quieren otros elementos. Y bueno, me voy a traer por acá lo que sería mi manito. Miren, lo voy a ir recreando acá. Y vuelvo a recrear la otra manito. Pero recuerden que va a ser una réplica. Por eso les expliqué lo de la réplica. Porque va una manito hacia un lado y la otra hacia el otro lado. El caso de la mini, igualmente la voy a colocar acá. Y aquí, como ven, tengo unas lindas florecitas que están ya aquí dentro de este archivo. Entonces coloco mis flores y todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en el centro de mi sticker para no complicarme, ¿no? Coloco lo que son mis florecitas, coloco a mini de manera que sea bien visible, ¿no? Así que aprovecho bastante el área, pero que quede como que justo dentro de las ramitas. Coloco una manito por acá, si quiero la puedo poner un poquito más grande para que se aprecien un poquito más las manitos. Eliminamos esta y hacemos la copia en réplica, pero de esta mano. Yo presiono Shift y de esa manera puedo ir rodando sin que se mueva la altura, ¿no? De donde está la copia que estoy trabajando. Ahora, una vez que ya tengo las manitos ubicadas en el lugar que quiero, lo que voy a hacer es complementar las otras partes del diseño. Yo por aquí he dejado unos lacitos. Si bien las ondas que hice aquí fueron más grandes, eso es opcional. Ustedes pueden hacer ondas más chicas, diferentes formas, ¿no? Le voy a hacer un duplicado de los lacitos y miren, yo puedo colocar un lacito acá, puedo colocar otro lacito acá. Así se ve lindo, ¿no? Se va a ver bonito. Coloco otro lacito por acá y coloco otro lacito aquí. Y se va a ver muy, muy bonito los elementos que hagamos en el diseño. Es un diseño lindo, es sencillo, pero muy bonito. Cuando se trata de personalizar botellitas o cualquier tipo de papelería creativa, aplica lo que sería el nombre y la edad. Entonces es opcional si ustedes quieren trabajar un nombre completo o una frase o la edad o nombre y edad. Ahí hay muchísimas opciones. Ustedes pueden agregar elementos como gracias por venir a mi fiesta, elementos de la tabla calórica, lo que a ustedes se les ocurra es válido. Pero a mí me gusta más que nada trabajar nombre y edad. Para este caso, yo estoy utilizando la fuente de Penélope que la descargo en la misma tienda de Silueto o la compré con el cupón que me dieron cuando compré mi máquina. Entonces, lo que hago es escribir el nombre de la niña o de la persona, ¿no? Así que voy a escribir, por ejemplo, Kima. Siempre coloco la inicial en mayúscula y los demás en minúscula cuando se trata de letras cursivas. Luego que selecciono la letra, la que yo quiero, el texto, el nombre, voy y selecciono ahí sí la letra, disculpen, busco la letra y como les dije, me gusta trabajar mucho con Penélope, se activa la letra de Penélope y luego lo que hago es fusionarlo. Lo fusiono y lo agrupo. Y ahí sí le voy a dar el color que yo quiero. Miren, aquí yo dejé la referencia de los colores para más o menos saber cuál es la gama que combina, pero ustedes lo pueden ir modificando a su gusto. Yo le dejé el principal en dorado porque toda mi temática pues combina con el dorado y así fue la intención del diseño, ¿no? Quito los contornos y una vez que lo quito, voy a ajustar de acuerdo a donde yo quiero colocar el nombre. Si lo quiero de los lados y lo coloco aquí. Pero como ven, no se aprecia tanto el nombre si lo coloco solo el papel allí. Así que lo que yo hago es agregarle, igual como hicimos hace ratito con los zapatos, agregarle desplazamientos. 0.05 y en este caso se lo pondré blanco. Y ya ven la diferencia, cómo resalta un montón el dorado. ¿Ven? Ahí sí resalta. Lo puedo dejar de esta forma o continuar agregando diferentes desplazamientos de acuerdo a lo que yo quiera o de acuerdo a mis gustos. Yo por aquí le agregué otro desplazamiento con cartulina glitter y otro desplazamiento con base. Diferentes desplazamientos, ¿no? Para que quedara de esta forma. Pero eso es opcional, como les digo, si ustedes lo quieren o no lo quieren. Voy a quitar el nombre de por acá y yo voy a dejar este porque me gusta mucho más. Le aumento el tamaño y ya está. Cuando a veces trabajamos papeles digitales en las fuentes, ustedes van a ver que se aprecian como que este tipo de oscuridades porque un papel termina y otro no. Entonces lo que ustedes pueden hacer es ajustarle lo que es la escala a este papel
para que se aprecie mejor o ya dejarle un color normal. Con el gotero le dejan un color parejo a todo y ya estaría listo. Miren por aquí, voy a agrupar esta pieza con esta para que pueda centrar todo a la vez. ¿Ven? Ustedes eligen si sienten que se ve más bonito el espejo o si sienten que se queda más bonito con un papel completo que se asemeje a la cartulina espejo. Voy a buscar por aquí este tono como que es más bonito y me gusta más. Como para dejarlo de esta forma, ¿ven? Tiene 4 capas, las centro y las agrupo. Y lo dejo aquí, como que vaya centradito con el lacito. Y este lo elimino. Y vuelvo y lo duplico, pero no lo voy a hacer en réplica, ¿no? Porque los nombres no se pueden hacer en réplica. Y lo centro de esta forma y lo centro aquí. Ahora, si quiero puedo agregar el número, pero es opcional. Yo en este caso no se lo voy a agregar y voy a dejar tal cual así mi diseño. Entonces ya lo tengo listo. Lo que hago es agrupar toda mi pieza y ya está lo que es mi sticker de botella. Como en este personalizado también les voy a enseñar a hacer un lacito, vamos a hacer el mismo nombre. Voy a duplicar, ejemplo. Ya nosotros tenemos nuestra pieza, ¿no? Ahora, el mismo nombre que hemos trabajado lo voy a duplicar y me lo voy a traer acá. Esto nuevamente lo agrupo y lo dejo tal cual quietito como lo hemos trabajado. Y lo voy a desagrupar el nombre. Y me voy a quedar solamente con la pieza en dorado. Como ven, aquí el nombre está al revés. ¿Por qué? Porque lo voy a cortar con vinil textil. Para hacer los personalizados de los lazos, para personalizar botellas de refresco o de vino o de champán, de cualquier tipo de lazo que yo quiera agregar a cualquier de estos productos, se hace con vinil textil. Pero el vinil textil se debe cortar en espejo o tú debes hacerle la réplica en espejo o reflejarlo hacia el otro lado, ese nombre para que al momento de cortar te quede derecho, ¿no? Así que vamos a hacer el nombre, vamos a verificar la medida, ¿no? De lo que sería el nombre, por ejemplo, mi cinta es de 2 centímetros de ancho. Esta cinta que está acá es de 2 centímetros de ancho, lo que quiere decir que en base a eso yo voy a considerarlo para hacer lo que sería mi nombre. Y esta medida es muy grande, entonces por eso la voy a reducir más o menos así para yo poder considerar la medida. En mi caso de alto, el nombre tiene 0,7. Para que no tape toda la cinta, está bien. Y de largo, bueno, dependerá de acuerdo al nombre. Así que ya yo lo tengo, pero necesito, como les dije, hacerle una copia en réplica hacia el otro lado. Y ese va a ser el nombre que yo voy a mandar a cortar en el vinil textil para poder cortarlo con mi máquina y luego plancharlo normal. ¿Listo? Así que recuerden, el nombre tiene que escribirse, luego hacerle una copia reflejada, ¿no? Hacia la derecha y ya está listo. Y ahí lo tienen. Ok, entonces ya tengo mi nombre por aquí. El nombre que vamos a cortar con vinil textil lo dejo de este lado. Y ya tengo los stickers que voy a trabajar y lo dejo del otro lado. Miren, voy a hacerlo los dos para que ustedes lo puedan apreciar. Voy a agrupar esta pieza aquí y esta ya está agrupada, así que selecciono ambos, los voy a girar para ordenarlos. Siempre cuando trabajamos con este tipo de impresiones, siempre procuramos aprovechar el área al máximo, ¿no? Para que nuestro corte, pues, quede lo mejor posible y también que se aproveche la impresión. Siempre van a notar que cuando ustedes estén trabajando con el programa, a más elementos coloquen en la parte del diseño, a más imágenes coloquen, su programa va a tender a pesar un poquito y se va a querer colgar, ¿no? También si tienen más elementos cargando. Entonces, tienen que ser un poquito pacientes cuando lo estén haciendo, no se desesperen, poco a poco y verán que todo va a salir bien. Ahora voy a ajustar lo que sería el diseño. Tengo uno aquí. Ejemplo, ya yo tengo el diseño, ¿no? Vamos a traer este diseño. Lo voy a rodar y lo voy a ubicar. Lo voy a ubicar pegadito al otro, que no haya distancia entre ellos, para que como esto no lo corto yo con la Cameo, esto lo corto a mano. Para que cuando yo lo corte, solamente pasando el bisturí encima, ya, listo, ya se haga el corte y no haya tanto problema para que yo tenga que estar cortando tantas piezas. Cuando se trata de cuadros, lo hacemos de esta manera para ahorrar tiempo, para ahorrar corte y todo. Una vez que ya lo tengo, selecciono las piezas y les voy a hacer copias en réplica hacia abajo, copias normales, ¿no?
simplemente copias, pero hacia abajo, ¿ven? De esa forma se van haciendo las copias en orden y así yo voy a rellenar todo lo que sería mi hoja para aprovecharla al máximo. Ahí entra un sticker más, agrego una más y el que sobre lo elimino. Y ya ven, sobra este, elimino y ya está. Ahora voy a irme a lo que sería mi impresión. Aquí me voy directamente a la impresora. Voy a enviar aquí arriba, enviar a impresión y voy a hacer las configuraciones en la impresora de acuerdo al papel fotográfico que yo vaya a trabajar. En este caso yo voy a utilizar papel fotográfico adhesivo de 135 en acabado glossy, de 135 gramos. Si lo vas a cortar con plotter de corte, recuerda que sí es súper importante saber el gramaje y eso lo vamos a ver en el otro proyecto que vamos a realizar dentro de un ratito. Cuando yo veo aquí la vista previa de la impresión, voy a anotar todo el área que entra. ¿Ven? Si entró todo bien, está entonces todo perfecto. Si a usted no le entró bien aquí y usted ve que está muy pegado, que no va a salir bien en la impresión, se devuelve, cancela y ajusta, ¿no? Y aprovecha el espacio que hay en la parte de acá. Y listo, pero ahí sí queda bien, entonces normal. Voy a ir a imprimir y voy a seleccionar la impresora con la que voy a estar trabajando. En este caso, yo aquí tengo a la mano la L575. Voy a ir a sus preferencias y voy a verificarlo. Voy a verificar que el tamaño del papel coincida con el papel que yo quiero trabajar. Tengo papel A4 y aquí también me dice que el papel es A4. Entonces por ahí está todo bien. El tipo del papel es el tipo de papel que vas a hacer la impresión. Yo lo voy a hacer con papel fotográfico, acabado glossy. Como ven, aquí está. Premium Photo Paper Glossy. Lo selecciono. Y aquí en estándar es la calidad que yo quiera, ¿no? Lo puedo manejar en alto. Y si le voy a más ajustes, le doy a lo máximo y sería súper recontra la calidad, como dicen por acá en Perú. O sea, lo más alto. Pero normal lo puedo manejar en alto o en estándar si mis imágenes tienen buena resolución. Lo voy a dejar en alto, luego le voy a dar a aceptar y lo voy a mandar a imprimir. Cada vez que ustedes compran un papel fotográfico o cada vez que ustedes vayan a trabajar con cualquier tipo de papel, él siempre les va a indicar acá el tamaño del papel y también el acabado del papel. Esto les va a ayudar al momento de que ustedes hagan las configuraciones de acuerdo a sus papeles. A veces ustedes me han dicho que cuando imprimen se les cae la tinta porque ustedes tienen que verificar. Si su impresora es inkjet, ustedes tienen que comprar papeles fotográficos para tinta inkjet. Si usted está configurando también en su programa, tiene que hacer la configuración de acuerdo al papel fotográfico también para que todo salga bien y su impresión le quede bien bonita. Bueno, una vez que ya finalice lo que sería la impresión, la tendríamos de esta manera. En un papel fotográfico adhesivo de 135 gramos, sale de esta misma forma. Miren cómo está. El color es así, full color. Y el papel, como les he dicho, es adhesivo. Les voy a mostrar por acá. Aquí está, es adhesivo. Así que listo. Ya lo que vamos a hacer es el corte de la pieza. Y para hacer el corte de la pieza me voy a ayudar de la regla, la base de corte y de el bisturí. Ahora sí, empecemos lo que sería para cortar estas piezas. Teniendo nuestra base de trabajo, nuestra reglita de metal. Yo lo que hago es cortar solamente primero los contornos de las piezas, ¿no? Para que luego sea fácil para mí. Vamos a cortar, por ejemplo, solo los contornos. Dejo el bisturí siempre como guía aquí. Ahora lo sostengo fuerte desde la parte externa de la pieza que voy a cortar. Y luego corto. Me aseguro que soltó y ahí sí. Y este mismo proceso lo hago a todos los lados. Hicimos el corte y ahora si ven, ya no tenemos contornos que vayan a sobrar o vayan a estorbar. De esta manera ya podemos hacer cortes rectos, teniendo mucho cuidado porque para que no se dañe ninguno de los stickers. Pero aquí ya estaría listo. Miren, ven, corto, sostengo este y corto. Ya está. Y ya está listos. De esta manera ya tengo todos los que son mis stickers por aquí. Ven, como les dije, 2, 4, 6, 8 y 9 stickers en una sola hoja A4. Ahora voy a buscar mi botellita para el personalizado. Le voy a quitar la que sobra o la que él trae, ¿no? Ya no necesitamos. Y luego al sticker que yo quiera colocar, voy a quitar este. Voy a quitarle el protector.
voy a centrarlo justo donde yo quiera, En este caso las botellas traen como unas líneas por los lados. Entonces yo esa línea la dejo a los laditos y el frente es el que queda ahí entre esas líneas de la botella. Entonces, coloco mi sticker aquí, fijo lo que sería el frente, dejo caer un lado y luego el otro. Pero siempre, ahora sí el otro me voy a guiar para que quede como que a distancia. Se va a montar uno sobre otro. Recuerden que ya dejamos eso ahí considerado. Así queda nuestra botellita. Ese sería como que su frente, la parte de atrás, y ahí tiene todos los elementos. A un ladito se ve el nombre, al otro también, y aquí en el frente. Ahora sería que le hiciéramos lo que es el lacito. Pero miren, todo queda muy, muy, muy bonita. Para el lacito lo que voy a hacer es trabajar con una cinta satinada de 2 centímetros de ancho. Miren, lo que yo hago es hacer el lacito sin cortar la cinta, ¿no? Para que no sea incómodo para mí de hacerlo y tampoco desperdicie tanta cinta. Entonces, de acuerdo al tamaño que yo quiera, en este caso es pequeño, ¿ven? Así que tomo esta medida, este tamaño, que es como 8 centímetros, ¿no? 8 centímetros aquí, doblo. Agarro la cinta que quedó a la parte de atrás, la paso por el frente, queda por la parte de atrás, pero aquí lo sostengo y lo giro para que cuando lo meta por el huequito que me quedó en el frente, quede por el lado derecho. ¿Por qué? Porque esta cinta satinada es de un solo lado. Entonces, si no lo doblo ahí antes de cruzarlo, me quedaría hacia el lado contrario. Se vería feíto. Entonces, de esta forma, lo moldeo. Y ya tendría mi lazo. Ahora sostengo estas dos puntas hacia la parte de adentro. Y con mis tijeras lo que hago hacer es un corte en diagonal, si es la opción que yo quiero, ¿no? Corto por acá y ya tengo mi corte en diagonal. ¿Por qué lo hago en diagonal? Porque al momento de colocar los strass en líneas rectas es mucho más fácil que yo si hiciera un corte acá así como en B. Pero de igual manera, si ustedes lo quieren hacer en B, solamente lo sostienen así hacia adentro cada uno de los lados y hacen un corte desde adentro hacia afuera. Y ahí tendrían su cortecito en B si es lo que ustedes quieren o les gustaría hacer, ¿no? Así que yo lo dejé así. Y de acuerdo a donde lo vayas a colocar o el tamaño es donde tú vas a medir si la asita está bien, si la asita está mal, si quiero las asitas más cortas o más largas. Y ya está. Le colocamos una piedrita acá y le colocamos el strass de este lado. Les muestro rapidito, ¿no? Lo que hago ahí es con mi silicona caliente. En este caso, mis medias perlas, ¿no? Tienen formita como de flor. Así que estos tipos de adhesivos se consiguen mucho en las mismas tiendas de manualidades. Ellas ya traen un pegamento y yo justo lo pudiera utilizar en este caso, ¿no? Pero para mayor agarre y que también dure mucho más tiempo, es mejor trabajarlo con lo que es la silicona caliente. Ahora, mientras que igual a lo que sería la parte de acá abajo, que en este caso si es strass, el que yo uso es textil, viene así. Y yo lo corto de acuerdo a la medida de los lazos que yo vaya a utilizar. Si yo lo paso por mi plancha, para lo mismo que utilizo para la prensita de calor, se pega y se adhiere allí. Pero como les digo, para mayor duración, igualmente lo pego con silicona caliente. Lo que hago es aplicar el pegamento y encima, justo encima, pegar la tirita de strass. Ahora de esta manera lo hago del otro lado también. Silicona caliente, luego coloco lo que son mis piecitas de strass. Si sobra alguna pieza o si sobra cinta, lo que hago es cortar. Corto por aquí los sobrantes y corto por aquí los sobrantes. Si no quiero que me salgan algunos pelitos o alguna cosa, con un encendedor le puedo quitar esos pelitos. Entonces tomo lo que sería mi encendedor y quemo las puntitas que sobran ahí de mi cinta para evitar que luego se salgan los hilitos y se deformen. Entonces listo, una vez que ya lo tengo, busco lo que sería mi botellita y le coloco ese punto de silicona caliente por acá
y se lo monto encima a la botellita. Justo en el centro de lo que sería mi mini, ¿no? Ahí mismo. ¿Ven? Mire, ya se despegó porque esos adhesivos son como para colocar sobre una cartulina o, o una hojita y no mover. Así que mejor silicón caliente con todo. Y listo, ya de esta manera tenemos lo que sería nuestra botellita personalizada, así muy linda. Y pueden personalizar de esta forma cualquier otro tipo de botella o cualquier otro tipo de producto.